Muy buenas tardes para todas y todos. En la tarde de hoy quiero compartirles algunas reflexiones sobre unos apartados de mi tesis de maestría, de la tesis de maestría en comunicación. Y pues esto comienza así. En el año 2016, durante la Cátedra UNESCO en Comunicación de la Universidad Javeriana, presenté un análisis sobre los enfoques y miradas desde los cuales se ha estudiado el papel de la comunicación en los movimientos sociales recientes alrededor del mundo. En esta disertación me propuse evidenciar el marcado interés de los estudios en comunicación por abordar el papel que cumplen las nuevas tecnologías y su incidencia en los movimientos sociales. Como lo dije en su momento, esta perspectiva es necesaria para entender lo que pasa con el uso y la mediación de las TIC en las acciones colectivas actuales. Sin embargo, al convertirse en el principal enfoque para estudiar la relación entre comunicación y movimientos, definitivamente termina por instrumentalizar a la comunicación. Así, parafraseando a Jesús Martín Barbero, se estudia el objeto, pero se olvida el proceso. Hoy quiero compartir con ustedes otro apartado de dicha investigación que, como les decía, hizo parte de mi tesis de maestría y algunas de las reflexiones que en mis cursos de práctica en responsabilidad social en Uniminuto sede principal hago sobre las principales perspectivas teóricas y categorías conceptuales desde las cuales considero pertinente se pueden estudiar los movimientos sociales actuales y cómo es que se da la comunicación como proceso, como parte de los procesos organizativos y al exterior la relación con los medios masivos y la influencia que estos últimos logran en la construcción de las percepciones en la opinión pública. En primer lugar, es pertinente revisar la categoría de movimientos sociales y cómo se abordó en el marco de la investigación. Tenemos que para el norteamericano Charles Tilly, los movimientos sociales son el resultado de tres elementos. Primero, un esfuerzo público y organizado y sostenido para trasladar a las autoridades las reivindicaciones colectivas. Segundo, un uso combinado de algunas de las siguientes formas de acción: encuentros, reuniones públicas, marchas o procesiones, vigilias, mitines, manifestaciones, peticiones, declaraciones y acciones de propaganda. Y tercero, unas manifestaciones públicas de valor, unidad, número y compromiso. ¿Esto qué quiere decir? Que el movimiento social se relaciona obviamente con unos sucesos coyunturales, por ejemplo, defensa de la educación, de los derechos de las minorías, protección del medio ambiente, entre otros. Estos movimientos son liderados por diferentes organizaciones sociales que se unen en torno a un fin común y establecen estrategias para llamar la atención de la contraparte. De acuerdo con las propuestas conceptuales de Charles Tilly y de Alan Turing, se concluye que un movimiento social es una acción política colectiva que manifiesta un conflicto social, involucra a un sector o varios sectores de la sociedad e implica unos rasgos como continuidad, capacidad de organización y movilización, y expresa unas demandas, pero además convoca a la solidaridad de la sociedad en general. El mejor ejemplo, digamos, que tenemos dentro de lo que ha ocurrido en este siglo es en Colombia el denominado paro nacional agrario del año 2013. ¿Por qué? Porque reúne todas estas características que acabo de mencionar. Ahora pasemos a los enfoques de análisis. ¿Cómo es que podemos, desde qué enfoque nos podemos ubicar para poder estudiar la comunicación en el marco de los movimientos sociales? Primer enfoque, está la relación entre comunicación y política. En primer lugar, es pertinente revisar la relación entre comunicación y política. Entonces podemos decir que los movimientos sociales como acción colectiva surgen a partir de unos modos de organización social que buscan hacer visibles unas necesidades sociales que afectan negativamente y determinan las condiciones de vida de diferentes sectores sociales, como la falta de acceso a servicios de salud, educación, alimentación, entre otros, como ya lo he venido diciendo.
En este sentido, de acuerdo con el politólogo y profesor Jaylor Spinell, se puede afirmar que todo acto social es comunicativo y todo acto comunicativo es en esencia un acto político. ¿Por qué? Porque precisamente la relación entre la comunicación y la política se hace obvia cuando esta última caracteriza la vida social de la mano de la comunicación. ¿Cómo se ve traducido esto? Se ve traducido en el marco de los movimientos sociales, en el encuentro de grupos a través de acciones colectivas que buscan evidenciar y visibilizar ciertas demandas. Entonces, por ejemplo, la desigualdad que viven algunos grupos poblacionales, la falta de acceso a servicios básicos que conducen a la manifestación por el descontento ante políticas estatales que van en detrimento de los derechos fundamentales. La organización como base de la acción política colectiva es aquel procedimiento que demuestra la importancia de la comunicación en el éxito o en el fracaso de dichas movilizaciones sociales, que en última instancia busca llamar la atención y congregar a la solidaridad de la sociedad, la opinión pública y el Estado frente a esas demandas o reivindicaciones. La política en la comunicación comprende que la interacción social se da a partir de relaciones de poder, que según Thompson es la capacidad para actuar de acuerdo con la consecución de propósitos o intereses de cada uno, la capacidad de intervenir en el curso de los acontecimientos y de afectar los resultados. Así, la comunicación a través de sus prácticas de carácter organizativo como reuniones, comités, asambleas, foros, debates, conversatorios, permite la construcción estratégica de un mensaje común que será transmitido a través de unas prácticas, unas acciones como plantones, marchas, carnavales, besatones, caravanas o mensajes en plataformas digitales. El segundo enfoque es el de la economía política de la comunicación, que se da en perspectiva de cómo ven los medios a los movimientos sociales. En ese sentido, como su nombre lo indica, la economía política nos lleva a revisar el contexto económico y político en el que se encuentra inmersa nuestra sociedad y cómo éste incide en las relaciones de poder que se hacen evidentes desde los medios de información. Implementar políticas de corte capitalista neoliberal que buscan generar mayores ganancias a bajos costos para que se vean favorecidos grandes grupos económicos. Particularmente en Colombia vemos cómo los canales masivos de información ven comprometida su credibilidad y objetividad al difundir informaciones enmascaradas que pretenden dar realce a unas posiciones más que a otras, beneficiando en ese sentido a los grupos económicos e industrias culturales a los cuales pertenecen estos medios que son agentes de la opinión pública. Mancini y Hallin acuñan el concepto de paralelismo político para mostrar las relaciones de afinidad e incluso organizativas de los medios masivos de información con diferentes ideologías políticas y cómo esta cercanía con diversas tendencias determina su manera de presentar las noticias. Estos autores, en una breve caracterización de los medios masivos, los describen como instituciones políticas, empresas que están determinadas por factores económicos y a su vez componen como instituciones culturales generadoras de valor simbólico. Particularmente en relación con los movimientos sociales recientes, por ejemplo, en el paro agrario de 2013, que es el ejemplo que hemos venido relacionando, basta echar una mirada a la manera como se cubrieron los sucesos desde los medios masivos de información, llámese Caracol, RCN, el periódico El Tiempo y otros grandes medios. Los sucesos de esta importante movilización se cubrieron de manera tal que se le daba prioridad más a los disturbios o a acciones aisladas que se estaban presentando en el marco de las movilizaciones, pero no a las razones de la movilización. La necesidad de políticas, esto hace evidente la necesidad de políticas que regulen los modos de transmisión de la información y garanticen el acceso a una pluralidad de opciones que permita contar con diferentes puntos de vista sobre el mismo hecho. En términos de las categorías
conceptuales que se han trabajado en el marco de esta investigación, pues encontramos definitivamente la categoría de nuevas tecnologías, que obviamente es clave también incluirlas en el marco del estudio de la comunicación. Sin embargo, los académicos como Emiliano Trerré y Alejandro Barranquero proponen una mirada no tan optimista frente al poder de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el marco de los movimientos sociales y sugieren superar como esa mirada instrumentalista de la comunicación. Por un lado, al intentar desmitificar el determinismo tecnológico a partir de una visión histórica, desde la cual reseñan cómo cada nueva tecnología ha sido caracterizada como el detonante de las transformaciones históricas. Asimismo, plantea que se ha fabricado todo un universo mitológico alrededor de la Internet al que llaman los autores un idílico espacio de participación y libertad. Y entonces podemos decir que en el marco de los movimientos sociales es necesario tener en cuenta que además de los canales de comunicación que requiere un proceso comunicativo que requieren un proceso organizativo que los respalde. ¿Qué quiere decir? Un movimiento social, claro, puede tener las redes sociales como una herramienta de difusión, pero esa herramienta de difusión no hace al movimiento social. Es una herramienta. Entonces, como decía, un movimiento requiere un proceso organizativo, una ciudadanía que se identifique con una causa y se solidarice, pero no solo que se solidarice en las redes sociales, sino que además se solidarice en las calles y en las diferentes prácticas que se desarrollan para visibilizar el movimiento. Porque si bien es cierto, las plataformas tecnológicas ligadas a Internet han reconfigurado la forma como se efectúa la vida económica, política y cultural en términos de procesos de cambio social, la movilización se determina por tejido humano organizado que se encuentra y que, digamos, que debate y dialoga alrededor de estas problemáticas. La siguiente categoría que yo propongo es la categoría de prácticas comunicativas en perspectiva de los movimientos sociales. Y entonces podemos decir que práctica comunicativa se entiende como aquella o aquellas acción o acciones realizadas con el objetivo de comunicar e incidir. Esta es la esencia, ahí está la esencia política de la comunicación, es decir, prácticas individuales o colectivas cuyo objetivo se trata de poner a circular un mensaje, visibilizar unas posturas y llamar la atención a la esfera pública y que por ende proviene de procesos colectivos, contextos económicos, políticos, sociales y particulares. Por lo anterior, en el marco de esta reflexión, se puede definir de dos maneras a las prácticas comunicativas, o yo las defino de dos maneras. En primer lugar, unas prácticas comunicativas internas, que son aquellas acciones que a través de la interacción humana, el diálogo, el debate, el disenso, buscan la unificación de criterios para generar una identificación en colectivo, reuniones, debates, comités, capacitaciones. Y en segundo lugar están las prácticas comunicativas externas, que son aquellas acciones que hacen evidente la existencia del movimiento social. Se realizan en momentos y en lugares determinados con el objetivo de hacer visible ante uno o varios destinatarios, gobierno, ciudadanía en general, las problemáticas sociales que atañen al sector o a sectores de la sociedad que estén vinculados al movimiento. El éxito e impacto de las prácticas comunicativas externas depende del desarrollo de unas prácticas comunicativas internas que propendan por la organización, el establecimiento de voceros o líderes y la asignación de unos roles o tareas para los integrantes u organizadores del movimiento. En estas prácticas comunicativas, claro que sí están las twitteratones, están todas las expresiones a través de las redes sociales. Pero digamos que lo que yo quiero dejar claro es que las redes sociales no son el movimiento en sí, ¿sí? Son una consecuencia del movimiento, más no constituyen el mismo. Bueno, a modo de conclusión, ¿qué podemos decir? Podemos decir que entender la comunicación como proceso posibilita estudiarla de manera integral. Recordemos que anteriormente el proceso comunicativo era comprendido de manera vertical, a partir de tres elementos: emisor, receptor y mensaje. Con el paso del tiempo, la teoría incluyó nuevos elementos como el contexto, el canal y la retroalimentación como clave en la interacción entre dos o más sujetos.
Frente a los movimientos sociales más recientes, se ha demostrado que su éxito e impacto no son precisamente las tecnologías las que lo han determinado, son los procesos organizativos humanos los que han posibilitado su consolidación y crecimiento. Si vamos a un ejemplo, por ejemplo, el fenómeno de la ola verde, que estuvo relacionado con las elecciones presidenciales del año 2010, en las cuales se daba por ganador Antanas Mockus por el apoyo recibido en redes sociales, podemos demostrar que aunque las plataformas digitales y tecnológicas propician escenarios de intervención y de expresión de opiniones, no determinan el éxito de las iniciativas sociales. Es solo a través del encuentro cara a cara o, como en ese caso, que se puede medir la simpatía frente a una causa, como ocurrió con otro ejemplo de movilización social grande que fue la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que ha sido uno de los movimientos estudiantiles más grandes de los últimos años y más fuertes y exitosos. O como el mismo paro agrario que he venido trayendo a colación en el marco de esta presentación y que despertó la solidaridad sin precedentes en la ciudadanía en general. Sin duda alguna, el mejor y el más reciente ejemplo, el más vigente de las prácticas comunicativas externas e internas es el paro nacional denominado 21N, que lo vivimos apenas hace unos meses, en noviembre del año pasado, en el que se pudieron evidenciar nuevamente distintas expresiones comunicativas desde la ciudadanía en las redes sociales de Internet, pero que también trascendieron a los escenarios de la calle y que como en muchos otros movimientos se repiten, se renuevan y se reinventan. Marchas, plantones, carnavales, cacerolazos, conciertos. Sin embargo, el éxito de dicho movimiento radicó en tres aspectos centrales: la creación de un programa claro y unificado entre múltiples organizaciones sociales participantes, la coordinación democrática, organizada y centralizada a través de un Comité Nacional de Paro, allí las prácticas comunicativas internas, y la aplicación de métodos de manifestación pacíficos, cacerolazos, marchas, conciertos liderados por reconocidos artistas de la escena nacional a lo largo y ancho del país, prácticas comunicativas externas. Las propuestas conceptuales acá recogidas precisamente buscan reivindicar el ejercicio de la comunicación como proceso humano, comprendido desde la perspectiva sistémica. ¿Qué quiere decir? Que muestra al sujeto en relación con una sociedad y sus instituciones, sus estructuras, e interactúa desde el desacuerdo o en concordancia con ellas para asumir un papel transformador. La inquietud por una epistemología de la comunicación que retorne a las concepciones iniciales e incluso etimológicas del concepto abre un interés por indagar en esas teorías que revisan el campo, lo cuestionan y se salen de ese marco determinista para sumergirse en la idea de un proceso social, político, del diálogo, obviamente sin romanticismos, e incluso del disenso y las diferencias como oportunidad de encuentro. A partir de este ejercicio que yo he realizado, hago una propuesta sobre posibles horizontes investigativos con relación a la comunicación. Y hoy, cuando el boom de lo tecnológico modifica todas las esferas de nuestra vida, incluso centra el interés académico en sus novedosos canales de interacción o en el papel que estos cumplen como herramientas de difusión, hay una posibilidad interesante de explorar desde el campo de la comunicación organizacional, diferenciando esta mirada empresarial de la comunicación y de pronto dándole una cabida a una mirada desde los movimientos y las organizaciones sociales para estudiar cómo es que se hace la comunicación desde allí. A partir de esta diferenciación se podría encontrar una perspectiva que trascienda la mirada, esa mirada empresarial y que pueda dar algunas pistas conceptuales sobre lo que se podría clasificar como un tipo de comunicación en los movimientos y en las organizaciones sociales.
En el caso de los movimientos sociales, pues entendemos que son coyunturales y que se constituyen legalmente unas organizaciones sociales, en muchos casos producto de los movimientos sociales, dada la identificación con las necesidades particulares de un sector en distintos modos de organización social o comunitaria. Por ejemplo, en el caso del paro agrario de 2013, como efecto de ese paro y de esa movilización social, se nació de allí una organización sectorial, gremial, que se llama Dignidad Agropecuaria Nacional. Nacieron varias organizaciones, pero digamos que la más visible y la que se ha logrado sostener con mayor durabilidad en el tiempo es Dignidad Agropecuaria Nacional, porque agrupa, agremia a todos los sectores del agro que están, pues digamos que los une el interés por defender al sector. Ese es un ejemplo de cómo el movimiento social trasciende a una organización social. Entonces allí hay un campo bien interesante que se podría estudiar desde una perspectiva un poco más amplia de la comunicación organizacional. Este énfasis sin duda aportaría un nuevo modo de estudiar y entender la comunicación organizacional para que podamos seguir comprendiendo y entendiendo cómo es que nos organizamos como sociedad. Muchas gracias.